¿Qué tal, Bolivia? Sean bienvenidos a un nuevo programa donde te demostraremos por qué la ciencia es cool y las razones para aprender sobre ella. Mi nombre es Rosario y soy miembro de la Liga STEAM y el día de hoy seré su profe de la clase de biología, en donde responderemos a preguntas que seguramente se han hecho a lo largo de su vida. Te voy a presentar el tema del día de hoy, que es la contaminación, donde tocaremos temas como conceptos, efectos, causas, la contaminación atmosférica, contaminación del suelo, contaminación del agua y los efectos que estos tienen sobre la salud. Iniciemos con una introducción. Contaminación mortal. La cifra de 17.500 muertes cada año tiende a convertirse en un monstruo amenazante. Si se tiene en cuenta que son causadas por la contaminación del aire y la mala calidad del agua, siendo que la mayoría pueden ser evitadas. Esta conclusión es el resultado de un análisis del Instituto Nacional de Salud, el primero en cuantificar el impacto que tiene sobre la salud y el bienestar. De hecho, la contaminación se ubica como la séptima causa de pérdidas de años de vida saludable, es decir, que la contaminación nos acerca más a nuestra muerte, por encima de otros factores considerados lesivos, como las enfermedades renales, el colesterol elevado y el bajo peso al nacer, un registro epidemiológico que no puede dejar tranquilo a nadie. Comencemos. Ahora que ya vimos una pequeña introducción acerca de la contaminación en el planeta, iniciemos hablando con los conceptos, causas y efectos. De acuerdo con la Real Academia Española, se entiende por contaminar a la acción de alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o un medio por agentes químicos o físicos. Entonces, la contaminación ambiental significa la introducción al ambiente de compuestos químicos que alteran su estructura o funcionalidad. Estos compuestos suelen ser los resultados de los procesos mediante los cuales el hombre transforma los recursos bióticos y abióticos de la naturaleza para generar productos que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Esta contaminación se produce como consecuencia de un desordenado acomodo de la población humana, mucha aglomeración en ciudades y el desarrollo industrial. Se provoca un desequilibrio en el medio ambiente ante la presencia de agentes físicos, químicos o biológicos. Contaminantes químicos. Proceden de la industria química, donde se generan productos tóxicos, como los de la minería, la actividad hidrocarburífera, ácidos, disolventes orgánicos, plásticos, derivados del petróleo, abonos sintéticos y plaguicidas. Los contaminantes físicos provienen de acciones causadas por la actividad del ser humano, como son el ruido, la radioactividad, el calor y la energía electromagnética. Los contaminantes biológicos provocados por la descomposición y la fermentación de los desechos orgánicos como excrementos, acerrín de la industria forestal, papel, desperdicios de las fábricas o de los desagües. Hay contaminantes como la ocasionada por el exceso de nitratos en aguas subterráneas, que se convierten en un grave problema y los costos asociados con la rehabilitación de las aguas subterráneas son altos. Es necesario abordar la cuestión del riesgo de la salud humana. Para prevenir la metahemoglobinemia, una respuesta tóxica aguda a la exposición al nitrito que impide el transporte de oxígeno por la sangre, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha establecido el nivel máximo de contaminantes para el nitrato en el agua potable, en 10 miligramos de nitrato. Sin embargo, es bastante común que el agua subterránea en áreas agrícolas exceda este estándar en algún momento del año. No se ha demostrado de manera concluyente una relación entre la ingesta de nitratos y el cáncer, pero algunas pruebas apuntan a un vínculo. De igual forma, una contaminación generalizada de perclorato de las aguas subterráneas en el suroeste de los Estados Unidos, típicamente entre 0,005 y 0,020 miligramos por litro,
El perclorato es un inhibidor competitivo del proceso, por el cual el yoduro se transporta activamente desde el torrente sanguíneo hasta la tiroides. Esta acción inhibidora del perclorato es la base de su uso farmacéutico en el tratamiento del hipertiroidismo, así como su potencial toxicidad. En Bolivia tenemos un serio problema con la contaminación de metales pesados, principalmente provenientes de la actividad minera. Algunos de estos metales pesados que causan distintas afecciones a la salud son el mercurio, arsénico, cadmio y cobre, entre otros. Ahora hablemos acerca de la contaminación atmosférica, o también conocida como contaminación del aire. A partir de la revolución industrial que inició en el Reino Unido a finales del siglo XVII, la contaminación producida por el ser humano ha ido en aumento. Esto debido a que se descubrió el poder térmico del carbón mineral. Entonces, se crearon diferentes maquinarias que mediante la quema de este combustible hacían los procesos mucho más rápidos que el trabajo manual. Esta nueva forma industrial de trabajo se expandió por todo el mundo y poco a poco se fue introduciendo el petróleo como el principal combustible en el mundo. Dado que la maquinaria no ha sido nunca eficiente en quemar todo el combustible para convertirlo en energía aprovechable, una gran cantidad del mismo se emite a la atmósfera en forma sólida como partículas suspendidas y en forma gaseosa como dióxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles. Esta quema incompleta del carbón y posteriormente del petróleo fue lo que provocó la acumulación sin precedentes de contaminantes en el aire en las principales ciudades industriales del mundo. Uno de los casos más dramáticos de contaminación atmosférica fue el registrado en 1952, en Londres, Inglaterra, donde durante 4 días consecutivos al inicio del invierno la población quemó más carbón para hacer frente al frío invernal, lo que anudado al uso de maquinaria y automóviles provocó la acumulación de partículas suspendidas que impedían la visibilidad, en un evento conocido como la niebla asesina. Dichas partículas penetran con facilidad las casas y otros ambientes cerrados, dejando más de 1.200 muertos en los siguientes días, tanto por asfixia como por enfermedades de las vías respiratorias. Este evento llevó a tomar conciencia de la importancia de mantener un aire limpio, por lo que se comenzó a legislar al respecto. A pesar de las experiencias del pasado, actualmente la contaminación atmosférica es un problema importante a nivel mundial. Por ejemplo, China enfrenta severas condiciones ambientales, dado que ha desarrollado su economía sin considerar los efectos en la calidad de su ambiente. Cuenta con 16 de las 20 ciudades más contaminadas en el mundo. Así como el hombre es quien contamina la atmósfera, de igual forma la naturaleza emite cierta contaminación. Y estas son las principales contaminantes atmosféricas emitidos, tanto por fuentes naturales como la actividad humana, y son conocidos como contaminantes primarios. Tenemos como ejemplo los óxidos de azufre, el plomo, los clorofluorocarbonados, desechos radioactivos, los cuales al reaccionar con otros compuestos atmosféricos producen los contaminantes secundarios. Ozono, que si bien en ciertas regiones de la atmósfera el ozono existe de forma natural e inofensiva, en otras regiones de la misma puede convertirse en un elemento sumamente tóxico y dañino, que surge de la fotólisis de óxidos de nitrógeno vertidos a la atmósfera por calefacciones y otros sistemas urbanos. El resultado al entrar estos óxidos en contacto con la radiación ultravioleta es la separación de sus elementos y la interrupción de su ciclo de degradación, convirtiéndose en ozono y radicales libres en forma de smog fotoquímico. Los gases de efecto invernadero como el metano, en muchos casos el metano cuenta como un contaminante secundario, ya que se origina a partir de la descomposición de la materia orgánica, muy abundante en los vertederos de basura o en las zonas rurales de cría ganadera.
por las heces del rebaño. Este gas de olor repugnante y muy inflamable asciende entonces a la atmósfera, donde se acumula propiciando el efecto invernadero. Partículas suspendidas. Comprenden partículas sólidas o líquidas que se encuentran en el aire, sean orgánicas o inorgánicas, que van desde el polen hasta metales y otros compuestos. Se dividen según su tamaño en gruesas hasta 10 micras y finas menores a 2,5 micras. El monóxido de carbono es un gas producto de la combustión incompleta de los derivados del petróleo. Los vehículos de transporte son responsables de más del 90% de su emisión. Y como último tenemos al ácido sulfúrico, producto de la reacción en la atmósfera del vapor de agua y gases ricos en azufre, vertidos como subproducto industrial. Este ácido se precipita a tierra junto con la lluvia, lo que sería la lluvia ácida. Entonces, todos estos contaminantes, tanto los producidos por la misma naturaleza, erupciones volcánicas, terremotos, incendios naturales, relámpagos, pero en mayor manera por la acción humana, que se acumulan en la atmósfera y que pueden ser transportados a grandes distancias, desde sus focos de origen, se oxidan en contacto con la atmósfera y dan lugar a la formación del ácido sulfúrico y ácido nítrico, que puede presentarse también en forma de nieve o niebla, a lo que se le denomina lluvia ácida, y que van acarreando daños a toda la materia orgánica que está expuesta a ella. Ahora veamos un dato curioso. Nada se salva de la lluvia ácida. Es bien conocido que la lluvia ácida puede afectar no solo a los seres vivos o a los seres humanos, sino también a edificaciones u objetos, y puede llegar a desintegrar o despintar edificaciones o vehículos. Así también se conoce que la lluvia ácida puede llegar a desintegrar el carbonato de calcio si las edificaciones están edificadas o están realizadas con carbonato de calcio, mármol o caliza. Ahora veamos acerca de los efectos sobre la salud o en la salud que tiene la contaminación atmosférica. Como ya se ha mencionado, la principal vía de entrada de los contaminantes atmosféricos al cuerpo es por la inhalación del aire troposférico contaminado. Estos contaminantes existentes en el aire y especialmente la explosión a partículas finas en el ambiente puede llevar a desarrollar cáncer de pulmón y de mama femenino. Asimismo, se han descubierto que cada gas en específico es nocivo y puede causar diversos males, como ser dióxido de azufre, causa broncoconstricción, bronquitis, agrava enfermedades respiratorias y cardiovasculares existentes. Dióxido de nitrógeno irrita las vías respiratorias, causa bronquitis y pulmonía, reduce significativamente la resistencia respiratoria a las infecciones. Ozono irrita el sistema respiratorio, reduce la función pulmonar, agrava el asma, inflama y daña las células que recubren los pulmones. Agrava las enfermedades pulmonares crónicas, causa daño pulmonar permanente, se asocia directamente a incrementos de mortalidad. Plomo causa retraso en el aprendizaje y alteraciones en la conducta. Partículas menores o iguales a 10 micras agravan el asma, favorecen las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. En mujeres embarazadas pueden ocasionar disminución del tamaño del feto y una vez nacido, la reducción de la función pulmonar. Se asocia directamente a incrementos de la mortalidad en todos los grupos de la población. Partículas iguales a 2,5 micras ingresan a la región más profunda del sistema respiratorio, agravan el asma, reducen la función pulmonar, están asociadas con la mortalidad en todos los grupos de la población. En mujeres embarazadas pueden ocasionar la disminución del tamaño del feto y una vez nacido, la reducción de la función pulmonar. Y como último tenemos al benceno. Produce efectos nocivos en la médula ósea, se asocia con el desarrollo de la leucemia mieloide, daña el sistema inmunológico de las mujeres, puede provocar irregularidades en la matriz. En mujeres embarazadas el benceno puede pasar a la sangre de la madre al feto. Pero igualmente la contaminación acústica que existe en el medio en el que vivimos nos puede traer consecuencias, dado que la percepción del ruido es subjetiva. Cada persona lo vive de forma diferente, por lo que no todas las personas sienten las mismas molestias por igual. La lista de posibles consecuencias de la contaminación acústica es larga. Puede ir entre
la interferencia en la comunicación, perturbación del sueño, estrés, irritabilidad, disminución del rendimiento y la concentración, agresividad, cansancio, dolor de cabeza, problemas de estómago, alteración de la presión arterial, alteración del ritmo cardíaco, depresión del sistema inmunológico, bajada de defensas, alteración de los niveles de segregación endocrina, vasoconstricción, problemas mentales, estados depresivos y muchos otros. Ahora veamos otro dato curioso. La contaminación, un asesino silencioso. Según la Organización Mundial de la Salud, 9 de cada 10 personas se hallan expuestas a aire contaminado, y estos problemas de contaminación han ido avanzando a lo largo de Latinoamérica a su exposición a partículas de 2.5 micras. Sin embargo, esta no se iguala a países como Egipto, Arabia Saudita, Nigeria o Mauritania. Sin embargo, estas partículas pueden llegar a producir muerte prematura, convirtiéndose en un problema de salud pública, y puede generar casos como neumonía infantil, bronquitis, crisis asmática. Esto a raíz de las partículas microscópicas, que son consideradas sustancias cancerígenas de primer orden. Según las investigaciones realizadas por el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud, en Latinoamérica las muertes han ido avanzando a partir de 1990, han ido incrementando a razón de la contaminación atmosférica. El número de muertes a razón de la contaminación atmosférica incrementó en países como México, Bolivia y República Dominicana. En el año 2017, países como México y Venezuela fueron los países con más muertes a raíz de la polución del aire, dando datos como que en México murieron 33.1 personas y en Venezuela 30.1 de cada 100 habitantes. Ahora veamos acerca de la contaminación hídrica, o también conocida como contaminación del agua. Casi 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua. Sin embargo, no todo el agua está disponible para el consumo humano. Recordemos la distribución del agua en el planeta. Casi el 97% del agua existente en la Tierra es salada, porque se encuentra en los océanos y en los mares. El 3% es agua dulce, es decir, podría ser apta para el consumo humano. No obstante, de ese 3%, el 68.7% se encuentra congelada en los glaciares. Un 30.1% es agua subterránea y se encuentra en los mantos acuíferos. Del 0.9% restante, solo su tercera parte, es decir, 0.3%, son aguas superficiales que podemos observar en lagos, pantanos y ríos. En consecuencia, aun cuando el agua es abundante en el planeta, solo una pequeña fracción está disponible para que podamos utilizarla. Y cuando utilizamos esta agua, la contaminamos y la descargamos sobre las aguas superficiales, contaminando el 0.3% del 3% del agua dulce. Es debido a ello que se establecen estándares de calidad para poder usarla en diferentes ámbitos, ya sea industrial, urbano, agrícola, doméstico y de consumo humano. Cuando se trata de calidad del agua, nos referimos tanto a su composición física, química y biológica, es decir, la cantidad de gases, sales, partículas y contaminantes disueltos en suspensión, así como la cantidad de bacterias o microorganismos que contiene. Es así que, de acuerdo a cada caso que se le da, el agua debe cumplir con diversos requisitos, como ser uso industrial. Contenido bajo de sales, porque éstas se acumulan y depositan en las tuberías de la maquinaria, taponándolas. Uso para cultivos forrajeros para el consumo del ganado. Agua pretratada que elimine las bacterias y algunos contaminantes. Uso para riego de cultivos para consumo humano. Se requiere un nivel más alto de calidad de agua potable para evitar la contaminación de los vegetales y hortalizas y eliminar posibles problemas de la salud pública. Uso urbano y doméstico.
requiere estar libre de contaminantes y patógenos. Y por último tenemos aquellos de uso para consumo humano. Se requiere que sea de alta calidad, que sea agua purificada con bajo contenido de sales, sin patógenos ni contaminantes de ningún tipo. En consecuencia, de la pequeña cantidad de agua dulce que tenemos disponible en el planeta para consumo humano, debemos procurar su buen uso para evitar su contaminación y asegurar que se pueda proveer a la población mundial del recurso. Pero también necesitamos que las aguas superficiales sean de buena calidad para que el resto de las especies con las que compartimos el planeta la puedan consumir para realizar adecuadamente sus procesos metabólicos. Veamos otro dato curioso. Los humedales en Bolivia, ecosistemas amenazados por la contaminación, la sequía y la minería. Primero definamos qué es un humedal. Un humedal es un área que se encuentra inundada, o por lo menos tiene un alto índice de saturación de agua, y esto sucede por largo tiempo. Si bien el concepto de humedal abarca una amplia diversidad de ecosistemas, todos estos tienen un factor común o un mínimo común denominador, y es que todos dependen del agua para sus funciones y su estructura. Bolivia cuenta con 11 humedales o también conocidos sitios Ramsar, los cuales se hallan amenazados por la contaminación, la minería o la sequía, la contaminación de diversos tipos, ya sea atmosférica, hídrica, edáfica. Es así también que estos sitios ocupan 14 millones de hectáreas aproximadamente. Según estudios de investigadores, alarman que a pesar de la importancia internacional que tienen estos humedales o sitios Ramsar, en ellos no se ve reflejada una gestión o medidas de preservación de los mismos. Los humedales se encuentran en el Amazonas boliviano y representan un 46% de la reserva de agua potable para consumo humano. Asimismo, los humedales albergan una innumerable cantidad de especies, tanto vegetales como animales. Estos humedales también ayudan a la prevención del cambio climático y la mitigación del mismo. Ahora hablemos acerca de la contaminación del suelo, o también conocida como contaminación edáfica. Las diversas actividades humanas como la agricultura, ganadería, extracción de petróleo, producción de energía, los procesos industriales, las actividades urbanas y domésticas producen residuos que de una u otra forma son depositados o enterrados en el suelo. El suelo cumple diferentes funciones en los ecosistemas. Una de ellas es que filtra y amortigua los contaminantes por su capacidad de retenerlos en la fracción sólida, materia orgánica y los minerales que lo componen. De esta forma, evita que los compuestos tóxicos sigan su ruta a través de los ecosistemas y contaminen los cuerpos de agua, o se acumulen en las plantas o animales. No obstante, al igual que el aire y el agua, esta capacidad de filtro tiene un límite. Y si la carga contaminante, cantidad, concentración y tiempo de depósito excede dicha capacidad, irremediablemente el suelo se contaminará, permitiendo la diseminación de los contaminantes hacia los ecosistemas en un proceso que se conoce como la bioacumulación. Todo en la naturaleza está interconectado, por lo cual la contaminación de uno de los compartimentos tiene efectos directos sobre los otros. La desertificación es la pérdida de la productividad de las tierras como resultado de la sobreexplotación o la contaminación de los suelos. Es particularmente importante en las regiones áridas y semiáridas del mundo, dado que por las condiciones ambientales estos suelos son muy susceptibles a la degradación. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a escala mundial la desertificación abarca 3.5 millones de hectáreas, lo cual representa el 25% de la masa terrestre y amenaza el sustento de más de 1.000 millones de personas, aproximadamente en 100 países. Con el suelo desertificado se pierden las siguientes funciones.
1. Provisión de alimentos para todas las especies, incluidos nosotros. 2. La capacidad de soportar diversos ecosistemas, por lo cual la biodiversidad disminuirá por la falta de recursos. 3. La pérdida de la capacidad de filtro y amortiguadora, por lo cual los contaminantes se diseminarán rápidamente por los ecosistemas. 4. No se podrá utilizar los suelos como depósito de desechos. 5. Se alterarán los ciclos biogeoquímicos como el del nitrógeno y el carbono, por lo cual incrementarán los gases de efecto invernadero y acelerarán el cambio climático. Y 6. El ciclo hidrológico también sufrirá alteraciones y habrá menos agua disponible. Vamos a morir de la contaminación ambiental si no actuamos. Hemos visto a lo largo de la clase todas las posibles causas que trae consigo un mundo contaminado. La gran preocupación de que ya no haga falta fumar para inhalar aire letal. La contaminación atmosférica hoy en día mata más gente que el tabaco. El 2014, la Organización Mundial de la Salud estimó que de cada 8 muertes en el mundo, una se debía a la polución del aire y ahora se sabe que son más. El 2018 fallecieron 191.486 personas en hospitales, un 2.1% más que en 2017. Las principales causas de defunción fueron tumores, enfermedades de aparato circulatorio y las enfermedades de aparato respiratorio. Las emisiones ligadas al transporte están creciendo más rápidamente que cualquier otra fuente. En ciudades como Madrid y Barcelona, año tras año se superan los máximos legales de emisión nociva ligadas al tráfico, un incumplimiento que perjudica especialmente a la población más vulnerable, como menores, tercera edad o personas con enfermedades respiratorias. La contaminación que se genera siempre será una amenaza para el planeta y nuestro entorno. Entonces, les pedimos que actúen, el cambio siempre empieza en uno mismo. Ayudemos todos a que estos niveles de contaminación no se disparen. No desperdicies agua. Considera si vale la pena tanto desperdiciar el agua al jugar en carnavales o esa ducha de 15 minutos. Cuando laves tus platos, trata de desperdiciar menos agua. No laves los carros ni las aceras con mangueras. Puedes usar un balde con agua, un trapo o acera en las escobas. Evita botar basura en la calle, cultiva el buen hábito de guardar tu basura y depositarla en un recipiente adecuado. Separar basura empieza en casa, evita botar lo orgánico con plásticos, papel y vidrio. Cada vez más hay en las ciudades contenedores diferenciados. Piensa 3 veces antes de pedir bolsita o que el casero te dé el platito desechable. No botes aceites en el suelo. Y bueno, podría pasar mucho más tiempo recordándote qué cambios deben partir de ti mismo. No esperes a que la cosa se ponga peor. Ahora que ya sabemos más sobre la contaminación, esperamos haber podido resolver todas las dudas que nos planteamos al principio. Hoy aprendimos acerca de ¿qué es la contaminación? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué es la contaminación atmosférica? ¿Qué es la contaminación hídrica? ¿Y qué es la contaminación del suelo? También aprendimos de los efectos sobre la salud que tienen los mismos. Bueno, chicas y chicos, llegamos al final de la clase de hoy. Y no se olviden seguir repasando, estudiando y descubriendo el maravilloso mundo de la biología. Y recuerden, somos STEAM, somos el futuro.